Bienvenidos, estamos de nuevo en la Escuela Bíblica de la Iglesia Betania de Guadalajara. Vamos a hacerlo sin casco, que es mejor. En el estudio bíblico de doctrinas, en general, es un estudio comprimido de las doctrinas esenciales que le conviene saber a todo creyente. Así que vamos con la restauración del alma en su segunda parte. De esta manera vamos a comenzar esta nueva clase y, como siempre, dándote la pizarra y el audio para que tú elijas cómo lo quieres escuchar o estudiar. Te aconsejamos que leas los textos bíblicos, de esta manera manejarás bien la Biblia y sabrás dónde encontrar los temas que están relacionados con los temas que hablamos, los versículos. Así que te aconsejamos eso. ¿Verdad? Vamos adelante con esta segunda parte. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a los romanos: no os conforméis a este siglo, es decir, a la manera de pensar que tenéis o que teníais, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese es el propósito de esta clase: restaurar nuestra alma, sanar nuestras almas, para que podamos realmente restaurarnos y renovarnos en el entendimiento de las cosas de la vida y de las cosas espirituales. Por eso el apóstol a los romanos les dice que hagan esto, ¿no? Bien, vamos a detectar heridas y enfermedades en el alma. ¿Cómo podemos detectar heridas y enfermedades en el alma? Hay algunas maneras que permiten diagnosticar heridas a nuestra alma, o por lo menos detectar su presencia. Y esto es muy importante. Hay personas que viven enfermas porque se niegan a hacer un análisis sincero de sus vidas. Quizás por miedo a diagnósticos negativos. Muchos realmente huyen de los exámenes, de las consejerías, de las consultorías, de las exhortaciones. En fin, hay una especie de retirada continuas a ser tratados en las enfermedades del alma. Sin embargo, esto nunca es una postura sabia, porque tenemos que discernir y enfrentar nuestras dificultades por el poder de Dios, para que finalmente disfrutemos de una vida excelente, que es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y es el propósito para el cual estamos estudiando. Y Dios nos da todos estos textos bíblicos que nos permitan encontrar esos rincones oscuros que todavía hay en nuestra alma y poder limpiarla, purificarla, para estar preparados para el día del Señor. Así que no es de sabio despreciar el diagnóstico de nuestro estado de anímico, ¿no? Así que tenemos que discernir, enfrentar nuestras dificultades por el poder de Dios, para que finalmente disfrutemos de una vida excelente. Necesitamos aprender a hacerlo, y entonces, ¿cómo podemos saber? La pregunta es si tenemos enfermedad en el alma. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora en este momento. Vamos a ver, para que no nos vaya. Eso es. Dice la palabra que dice este texto, que debemos creer en la palabra de Dios. Es base esencial para la sanidad, para la restauración de una alma plena y sana. La Biblia indica que nuestra alma necesita restauración, nos lo dice la palabra. Ya vimos que sin una renovación de nuestro entendimiento, pues nunca conoceremos toda la voluntad de Dios. Necesitamos recuperar una capacidad de relacionarnos con Dios que no teníamos bajo la condición de pecadores, ¿no? O de pecado. Así que la falta de humildad para reconocer que todavía necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y de sentir puede que nos lleve a un estancamiento emocional, privándonos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. A medida que vamos madurando, el foco del espíritu va volviéndose más específico en nosotros. Nos perfecciona de las cosas más pequeñas
Y lo que Dios desea es que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Algunas veces me preguntan en la iglesia cuál es nuestra misión o cuál es nuestra visión. Pues nuestra visión como cristiano es sencillamente esta. Ya no hay una tierra prometida en algún lugar de este planeta, sino que más bien nuestro reto, nuestra meta es alcanzar esta estatura, ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que ya tiene su trabajo en esto, ¿no? Así que solo podremos alcanzar esa meta si reconocemos la necesidad de una restauración de nuestra alma y nos sometemos al tratamiento necesario para que eso ocurra. Así que lo segundo es percibiendo si hemos pasado todavía nos causa dolor. O sea, tenemos que percibir si hechos del pasado todavía nos causan dolor. Esta es una manera que nos permite ver el termómetro correcto, ¿no? Vamos a analizar esto. Muchas veces conseguimos superar nuestras experiencias amargas del pasado y las recordamos sin sentir un dolor. Son como cicatrices. Sin embargo, hay experiencias que todavía no hemos superado y que influyen de alguna manera en nuestra vida. Es decir, es como aquellas heridas que han cicatrizado por fuera, no están realmente abierta, digamos, la llaga, pero cuando nos tocan en ellas, todavía por el interior detectamos una especie de reacción de protección, lo cual quiere decir que todavía hay algunas heridas ahí dentro. Con el años que llevamos en la iglesia hemos visto esto más que de sobra, ¿no? Y no todas han sido superadas esas malas experiencias. Son heridas que no han sido sanadas, algunas están abiertas, sangrando, otras están cubiertas por una costra superficial, prontas a saturar, a supurar en el primer toque que nos den en ellas, ¿no? Si un recuerdo de una persona, un ambiente, un objeto vinculado a nuestro pasado nos causa una molestia, el dolor, miedo o tristeza, cualquier cosa que nos vuelva atrás al pasado, esto es un indicio de que hay todavía que continuar con la sanidad de esa herida, ¿no? Un ejemplo que podemos tomar para ilustrar esto es el ejemplo de José, ¿no? José, que estaba en Egipto, dice que él fue traicionado y vendido como esclavo por sus hermanos y pasó por largos años de sufrimiento. Génesis capítulo 37-28 narra esta historia. Y cuando Dios cambió la situación y le dio una posición de honor, dice, al lado de Faraón, quizás José se sintió sanado, por lo que puso a su hijo el nombre de Manasés, que quiere decir Dios me hizo olvidar. Génesis capítulo 41, versículo 51. Él creía que esa herida del alma había sido sanada con el tiempo. Sin embargo, cuando tuvo que enfrentar un encuentro con sus hermanos, José sintió todo el dolor que había guardado en su corazón. Y aunque no le afectaban para continuar su vida, sin embargo, dentro de él había algo que todavía no había sido sanado. Hasta el punto que lloró tan alto que se podía oír en la casa de Faraón, dice la palabra en Génesis 45:2. Así que la verdadera sanidad ocurrió a partir de allí, cuando se encontró de nuevo con sus hermanos, cuando enfrentó el recuerdo y perdonó a aquellos que le habían traicionado, como nos narra el capítulo 37, versículos 42, 43, 44 y 45 de Génesis. Así que tenemos que saber que todavía pueden quedar rincones en nuestras almas que nos perjudican alcanzar esa estatura, esa plenitud que Cristo nos dice. Así que vamos a identificar comportamientos que son limitadores. Existe un patrón de vida saludable, pero cuando sin sentir dolor presentamos constantes conductas que son anormales, vemos mucha gente que aparentemente dice he perdonado, pero no olvido.
entonces significa que todavía hay heridas en esa alma, ¿no? Y esas heridas y esas conductas afectan nuestra relación con otras personas. Aunque decimos que ya estamos sanos, en realidad esas conductas nos muestran que no hay una sanidad total y que no podemos considerar normales esas reacciones. Y aunque muchas sean comunes, cuando practicamos muy a menudo la amenaza, el chantaje, la violencia, los celos, la envidia, la crítica implacable, la desconfianza, la dependencia exagerada de otra persona, todos estos son síntomas y indicadores de que nuestra alma todavía sigue enferma en parte. Necesitamos sanidad. Estas reacciones son muchas veces mecanismos de defensas carnales que desarrollamos para intentar protegernos. Recuerda, nuestra conducta, aunque digamos que hemos sido sanados, nuestra conducta refleja muy claramente que todavía pueden quedar cosas importantes que sanar en nuestros corazones. Así que tengamos que tenerlo en cuenta. En la manera de pensar o de sentir, por ejemplo, también podemos detectar una todavía incompleta sanidad. Por ejemplo, complejos de inferioridad. Hay gente en la iglesia que no quiere compartir nada porque se siente inferior, se siente pequeño. Bueno, no hay que ir más allá de nuestra fe y de nuestro análisis justo, pero no podemos seguir con los complejos, ¿no? Complejos de incapacidad, de sentimientos de menosprecio, de culpa, de acusación, de reproche, de tendencia a la depresión, en fin, necesidad exagerada de oír que te elogien, que te digan cosas bonitas, en fin, una compulsión para mentir. Recuerde que estamos detectando síntomas que nos hacen comprender que todavía necesitamos una sanidad, para no engañarnos a nosotros mismos. Quizás el gastar, el robar, el comprar compulsivamente, en fin, algunas de estas conductas limitadoras que se manifiestan en la manera también de pensar, de actuar, de sentir de muchas personas. Así que normalmente surge a través de traumas y de experiencias amargas repetidas varias veces en la vida y solo serán vencidas por el poder de Dios. Recuerde que la manera total y completa de hacer morir el carácter, la parte esencial, la parte carnal, es a través del proceso de la cruz. Es decir, si Cristo murió por nosotros en esa cruz, nosotros estamos crucificados juntamente con Él, tenemos que buscar la manera de morir totalmente a la vida terrenal. Así que esto que estamos hablando aquí detectan esos problemas en nuestra vida. Hay otro modelo de saber esta carencia de sanidad total, que es en el área de la sexualidad. Así que en el área sexual es una de las quizás más afectadas por las deformaciones de las heridas en el alma. Se ha llevado por delante a muchísimos creyentes y a muchísimos pastores, ministerios importantes, porque hay algo que no haya sido sanado en esta relación en el área de la sexualidad. Quizás desde pequeño desvíos a aberraciones pueden tener su origen aquí. Tendencias a la homosexualidad, relación con personas del mismo sexo, narcisismo, pedofilia, relación a la fantasía sexual con niños, es la pedofilia, quizás con animales, en sadomasoquismo, placer sexual estimulado por el sufrimiento o el dolor, quizás la masturbación compulsiva, entre otros. Son señales de un alma enferma que en muchos casos no está recuperada. Estamos hablando de todas estas cosas que pueden aparecer en el alma de una persona de manera espontánea y sin saberlo. Quizás por tiempo ni lo sabías ni lo percibías, pero algunas de estas cosas, si aparecen en nuestras vidas, es porque tenemos también algunas carencias de las cuales tenemos que ser sanados en el área de la sexualidad. Así que ya hemos dicho un buen número, y ahí lo sigues teniendo en el vídeo, de síntomas de que todavía el alma no ha sido completamente sanada. Ahora vamos a hablar del origen de las heridas que se producen en el alma. Toda herida que hay en el alma tiene un origen y muy específico. Y aunque no lo conozcamos en nuestra conciencia, hay cosas que no sabemos de dónde vienen, pero están
porque no estamos conscientes de ellas. Dice que David decía, líbrame de los pecados ocultos, y hay cosas que él no sabía ni que tenía, ¿no? Lo cual todavía sabía que le afectaba para su alma. Así que nosotros tenemos que descubrir también el origen de esas heridas. Muchas veces son experiencias que se quedaron guardadas en el subconsciente o en el inconsciente. Puede estar determinada una conducta que sea inadecuada en nuestras vidas de hoy por hoy. Nos puede condicionar ese hecho de que haya algo ahí oculto, ¿no? Hay gente con mucho miedo a que se descubran muchas cosas de su vida, es porque hay cosas ocultas, ¿no? Ese ocultismo significa que tiene miedo que salga algo que no conoce y le produzca una inadecuada conducta en el futuro, en la iglesia o en la sociedad. Dice que Satanás busca de todas las formas posibles imponer sobre nosotros estas experiencias que son negativas, incluso nos anda acusando de aquellas a las que todavía hemos recordado pero ya hemos olvidado, y usa personas, circunstancias y sobre todo, especialmente en la niñez. Así que hay que cuidar a nuestros niños para que ellos no sean ensuciados con estas artimañas del diablo, que él usa para limitarnos para el resto de nuestras vidas. Así que veremos que algunos de los orígenes principales de herida en el alma, vamos a nombrarlos, a darlos por nombre. Rechazo, una de ellas. Una de las necesidades básicas del ser humano es ser aceptado. Nadie quiere que le odien, que no le quieran, que le desprecien. Es una de las cosas que más traumatiza. Y el no ser estimado. Por lo tanto, el rechazo es una tremenda arma para herir. Cuando esto falta o se pone en duda, se abre una laguna en el alma donde puede aparecer muchas tendencias que son perjudiciales para el crecimiento de la persona. En la práctica esto puede ocurrir de diferentes maneras, ¿no? El rechazo en el seno familiar, el divorcio, separaciones de los padres especialmente. Esto es terrible. Cuando los padres se separan ya no se le da importancia, pero afecta de una manera tremenda en el alma de los niños. El rechazo en el seno de la iglesia, padres que fueron adúlteros, fornicarios, palabras implacables, palabras destructivas liberadas por autoridades o personas estimadas. A veces la palabra de alguien no nos importa mucho, pero de alguien a quien estimamos, de quien esperamos lo mejor, esto nos puede frustrar y crear una laguna, como decíamos, en el alma, ¿no? Humillación, violencia, quizás liberadas por autoridades también. En fin, la ausencia o la preferencia de los padres de unos hijos por otros son algunos de los ejemplos de manifestaciones de rechazo. En todas sus formas, el rechazo en todas sus formas hiere muchísimo. Cuando estas cosas ocurren, sobre todo en los primeros 6 años de vida, tienden a marcar al individuo liberando conductas indeseables en su vida. Fíjese que hay un refrán que dice que la ignorancia es el látigo, o sea, el látigo de la indiferencia es la mejor manera de golpear a nuestros enemigos, ¿no? Así que la indiferencia y el rechazo es tremendamente perjudicial para nuestras débiles almas, ¿no? La segunda cosa, la culpa. La culpabilidad es otra fuente terrible de heridas emocionales. Personas que erraron, que se sienten responsables por errores serios, pueden quedarse atadas a este hecho, a esta frustración de por vida. Por haber inducido a alguien a abortar, por haber sido responsable o acusado de la muerte de alguien, nos sentimos culpables. Por haber sufrido abusos, nos sentimos culpables en lugar de culpar al otro. Por haber sido amonestados o molestados sexualmente, quizás por haber sido abusados de otra persona. Cuando somos pequeños, todo lo que nos pasa lo llevamos a como un gesto de culpa nuestra. Es muy curioso, ¿no?, que una persona o una mujer incluso que ha sido violentada pueda sentirse culpable en lugar de incluso más que la persona que la violentó, ¿no? Es así, funciona así por culpa de nuestra naturaleza caída. Pero estamos ahora hablando de la restauración. Así que la culpa, que es un motivo de frustraciones, debe ser erradicada de nuestras vidas.
Así que estos son ejemplos infelices de experiencias comunes que marcan el alma de las personas con el peso del opresor de la culpa, de la opresión de la culpa, ¿no? Y les hacen reaccionar a estas personas que se sienten culpables de una manera indeseable ante la gracia de Dios. Recuerda, estamos detectando los tropiezos, ¿no? Las cosas que causan las heridas en el alma. Otra fuente de heridas emocionales son las pérdidas en la vida. Todos pasamos por ellas, de perder cosas, seres queridos, cosas valiosas. Todos pasamos por esa experiencia, pero hay que tener cuidado de que eso no afecte a nuestra alma, aunque estamos ahora mismo diciendo que hay personas que son presas de esta situación. Personas que no consiguen asimilar una pérdida familiar, un padre, una madre, una esposa, un hijo, una hija, un amigo, en fin, todo esto genera en el alma muerte de las personas que han sufrido esto de la pérdida, ¿no? De personas estimadas, en fracasos en áreas profesionales, sentimentales, trabajos perdidos, en fin, economía, la pérdida de nuestras cosas. Por eso la Biblia nos enseña a que sea Dios primero sobre todas las cosas, para que de esta manera nuestra pérdida sea suavizada, precisamente porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Pero la pérdida trae muchas almas a las tinieblas, ¿no? Ahora vamos a ver la manera en cómo Dios sana nuestra alma. Ya hemos visto previamente que la obra de la cruz fue completa. Recuerda, la obra de la cruz fue completa. Lo que nos pasa es, en el proceso de santificación, es que nos cuesta aferrarnos a esa realidad y a esa verdad de que Dios ha hecho absolutamente todo en un momento, en un instante, en nuestra regeneración. Dice que en el sacrificio de Jesús está la fuente de todas nuestras posibilidades. El Dios de toda gracia, dice Pedro, del Calvario emana poder para salvar nuestro espíritu, sanar nuestro cuerpo y restaurar nuestra alma al estado original de relación con Dios. Nadie tiene por qué permanecer como esclavo de su pasado. En Cristo Jesús hay respuesta para todos los dilemas humanos. Todas las causas que podamos encontrar hoy en día los tenemos reflejados en la Escritura, y tenemos reflejada también el poder de Dios para superar esas heridas. Así que hay que hacer declaraciones, es muy importante hacer declaraciones del poder de Dios, pero es necesario más que eso. La sanidad del alma por el poder de Dios tiene que principios similares al de la sanidad divina con respecto al cuerpo. Es absolutamente necesario tener fe y dar pasos prácticos en dirección a lo que Dios estableció. Tenemos que hacer, cuando hagamos nuestros ejercicios espirituales, también gestos y principios, ponerlos en práctica, que resulten resolutivos para la sanidad. Así que hay que tener fe, pero además hay que hacer ejercicios prácticos y dirigidos a lo que Dios ha establecido. Veremos cuáles son las actitudes necesarias para que nosotros conquistemos la restauración completa de nuestra vida emocional. Vamos a verlo. Primero, detectar las heridas del alma. Es muy importante hacer un examen sincero de nuestro corazón. La reflexión y el sondeo deben llegar a ser un hábito en nuestras vidas. David decía que cada noche inundaba su lecho de llanto y pasaba un tremendo y gran cantidad de tiempo reflexionando, meditando de día y de noche en la palabra. Y así que el sondeo debe llegar a ser un hábito, reflexionar sobre nuestra vida, buscando a Dios para que nos muestre las posibles fuentes de problemas que todavía están abiertas en nuestra vida emocional. La palabra dice que Dios es el Dios que proporciona toda sabiduría. Así que, yendo a Él, vamos a recibir sabiduría para discernir cuál es nuestro problema. Si no nos preocupamos por eso, pues podemos hacer de la limitación algo normal y acostumbrarnos a una vida mediocre,
cuando Dios tiene para nosotros la excelencia. Por consiguiente, es bueno aprender a hacer la oración de David. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y mira o ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, en el camino de justicia. Este salmo lo tienes en el 139, versículos 23 y 24. Así que esta reflexión de David debe ser también la nuestra en todo nuestro caminar. En segundo lugar, debemos admitir la necesidad y la búsqueda de la sanidad. Hay personas que no quieren ir a ningún tipo de consultoría, de terapia o de consejería porque el orgullo les puede, ¿no? Dice que el orgullo o el conformismo pueden ser grandes enemigos, cuando permitimos que tenemos una área en nuestra alma que está enferma, pero no tenemos disposición de sacarla a la luz. Impedimos que el poder de Dios pueda actuar de forma efectiva. Por eso tenemos que admitir y buscar la sanidad. Tenemos que reconocer que para ser buenos ministros de Dios debemos ser personas sanas para no contagiar nuestras enfermedades y nuestros estados anímicos a aquellos que nos escuchan. Hay que admitir y buscar la sanidad. Jesús solía hacer preguntas sorprendentes a la gente que venía a recibir su sanidad. La pregunta que hacía él, ¿qué quieres que te haga? En Marcos capítulo 10, versículo 51, se lo dijo a alguien. Y a un paralítico le preguntó, ¿quieres ser sano? En Juan capítulo 5, versículo 6. Así que parecen preguntas de respuestas obvias, pero en verdad hay personas que no admiten su necesidad de ser sanadas. Y otras que no quieren pagar el precio de la sanidad, que es encontrar el arrepentimiento, buscar esa capacidad de arrepentirse. Mientras esto no sea vencido, pues Dios no podrá hacer nada. Hay muchísimos creyentes que no alcanzan bendiciones porque se retiran al pasar la prueba, porque la prueba les va a hacer reflejar alguna carencia personal, alguna enfermedad anímica. Por lo tanto, es necesario que queramos ser sanados plenamente. Bien, otra cosa que necesitamos para la sanidad es enfrentar las heridas con determinación. El proceso de sanidad de un alma, del interior de una persona, muchas veces podrá ser doloroso. Hay situaciones que no solo se resolverán a través de una confrontación. Cuando enfrentamos los fantasmas, a veces fantasmas que figuran creados por nuestra propia mente, que nos limitan sin huir de ellos, obtendremos la victoria. Los tenemos que confrontar. Para que José, el siervo de Dios, lograse la liberación, tuvo que mirar a los ojos de los hermanos que le traicionaron y perdonar. Génesis 45, 1-15. Pedro tuvo que encarar a Jesús y decirle por 3 veces que le amaba para librarse de la culpa de haberlo negado, ¿no? Juan capítulo 21, 15-17. Actitudes como estas cuestan un precio alto, pero muchas veces son la única manera de que seamos libres de los pesos que oprimen nuestras almas. Por consiguiente, es necesario la determinación para avanzar en el proceso de la sanidad hasta las últimas consecuencias. Hay una narración ocurrida en el desierto donde las serpientes picaron o mordieron a los israelitas, muchos murieron, pero la solución era una serpiente de bronce a la cual le habían agarrado un pánico seguramente, mirarla fijamente y con la fe de que iban a ser sanados de ello, lo eran. Así que los que miraron con fe, pues fueron sanados de esas mordeduras, ¿no? Hay que mirar los problemas de cara para poder ser sanados de ellos, ¿no? Apropiarse de la provisión, exponer las debilidades a la luz, también es necesario. Así hay un tremendo de poder en la confesión. Cuando ponemos en palabra nuestros pecados o debilidades, lo que hacemos es traerlos a la luz, y en este es un lugar donde Dios puede tratarlos,
porque nosotros los podemos reconocer. Santiago 5:10 nos dice esto. Hay personas, no podemos mirar nuestros defectos como a un espejo donde después nos olvidamos de cómo somos y volvemos a enterrar el problema, ¿no? Hay personas que permanecen cautivas porque se aíslan y no exponen sus deficiencias. Las personas que no quieren hablar de sus situaciones es porque tienen miedo a enfrentarse a ellas, de traerlas a la luz, de reconocerlas. Hay muchas personas que no quieren conflictos en la iglesia porque no quieren tener peleas ni conflictos con nadie, no se meten en ministerios, porque claro, esos roces van a traer a la luz algunas de sus deficiencias anímicas y eso no lo quieren enfrentar y esto les va a perjudicar mucho. Necesitamos traer a la luz aquellas situaciones, aquellas cosas que hemos vivido para que sean completamente sanadas. Muchas veces tendremos que hacerlo simplemente ante Dios, en algún cuarto tranquilo, oscuro, pero cuando realmente se ve claro es cuando lo hacemos públicamente, ¿no? Y así que necesitaremos la ayuda de personas también en otros momentos, personas maduras, que nos escuchen, nos ayuden a romper con nuestros límites. Otra de las cosas que permite nuestra sanidad es apropiarse de la provisión que proviene de la cruz. La cruz ha generado un poder extraordinario para el creyente. Debe recordar la cruz, hacer memoria de lo que Cristo ha hecho por todos nosotros. Y de esta manera, al confesar y reunir todos los requisitos necesarios para una liberación correcta, va a sentir esa sanidad plena. Así como en la sanidad física, aquel que quiere tener su alma sanada por el poder de Dios necesita ejercer la fe, es la primero, y es necesario creer que Jesús venció todas nuestras dolencias en la cruz y por eso no necesitamos llevarlas más. Es decir, en ocasiones, aunque estemos sufriendo alguna dolencia anímica, alguna frustración, debemos mencionar y traer a memoria que todo fue sanado en la cruz. De esta manera se procura en nosotros una reacción química interna y espiritual que nos libera de esa frustración, de ese momento que estamos padeciendo. Así que creamos que Jesús venció todas esas debilidades que aparecen o pueden fluir en nosotros. Eso significa creer y empezar a actuar bajo la palabra de Dios. No admitir que viejos sentimientos corrompidos nos gobiernen. A veces no podemos evitar que vengan a memoria, pero sí que penetren en nuestra voluntad y para que gobiernen nuestras vidas. Gedeón dice que se sentía un hombre débil e incapaz, pero Dios lo llamó un hombre valiente. Aunque él se sentía incapaz, Dios lo llamó hombre valiente y lo envió como un hombre valiente a ejercer su ministerio. Así Gedeón tuvo que quitar los ojos de las circunstancias y creer en el Señor. Yo soy débil, pero el Señor me hace fuerte. Y aferrarnos a esa verdad bíblica que nos permita liberarnos de la opresión de las enfermedades del alma y empezar a comer, a vivir de la cruz, que ha generado todo lo potencial para que nosotros seamos más que vencedores. Así que Gedeón fue uno de los que llegó a ser uno de los conquistadores más grandes de la historia bíblica. Capítulos 6 y 7 de Gedeón, de los jueces, verás cómo esto está manifestado, está perfectamente narrado ahí. Y de la misma manera nosotros necesitamos creer y actuar teniendo como base la palabra de Dios y no nuestros propios sentimientos. Veremos grandes victorias en nuestras vidas, no por lo que nosotros podemos, sino por lo que Dios puede hacer en nosotros. Y por último, poner los ojos en buenas referencias. Muchas áreas serán sanadas instantáneamente en nuestra alma, en nuestra vida, y otras serán restauradas a través del tiempo, quizás, a medida que nos rindamos a la convivencia en la casa de Dios.
Es en la iglesia, dice la palabra, donde encontraremos referencias seguras que sustituyen las malas referencias que marcaron nuestra vida negativamente. Es decir, tener referencias y experiencias que cambien completamente nuestras experiencias pasadas. Por eso, la comunión, el discipulado y las relaciones fraternales son tremendas como herramientas por las cuales el Espíritu de Dios va corrigiendo nuestras deformaciones y nos llevará a ser personas sanadas en el alma para la gloria del Dios Padre. Recuerda que hierro con hierro se funde o se pule. Necesitamos rozar estos roces que produce la Iglesia para que de alguna manera nosotros seamos plenamente liberados y pulidos, formados de acuerdo a la voluntad de Dios y al acuerdo de la voluntad de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hasta aquí este tema de la restauración del alma, y el próximo tema será autoridad y sumisión, también en varias partes. Te lo dejo aquí como rótulo de título para que el próximo vídeo sea también de tu interés. Bendiciones, nos vemos en el próximo vídeo.